endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Como siempre, seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy continuamos con esta serie, La Familia. Y el título para hoy es El Hogar, testimonio del amor y poder de Dios. Está basado en Deuteronomio, el capítulo 6, los versos del 4 al 9. Así es que vamos a leer este pasaje bíblico, luego vamos a orar y a continuación meditaremos en su palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras hoy te mando cumplir, estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, los versos del 4 al 9. He leído de la Reina Valera contemporánea. Ahora oremos. Dios, permítanos continuar con esta serie de mensajes fundamentados en la familia, cómo debe ser la familia cristiana para cumplir sus propósitos eternos aquí en la tierra y de alguna manera llevar adelante esta sociedad en la salvación de sus almas y también en la forma de vivir, que sea de la mejor, no como lo estamos ahora sintiendo y llevando a cabo. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. La primera cosa que vamos a encontrar ahora es que la familia fue escogida para proclamar a Dios. Ya hemos venido hablando de esto en el mensaje anterior. De algunas maneras hemos hablado de la familia. Dios formó primeramente a Adán y Eva. Y como una familia, las formó para tener una relación de amor con Él y por supuesto entre ellos. Claro está, Satanás asoma en la escena para destruir al ser humano y dar al traste con este propósito eterno. De Génesis se desprende que el ideal de Dios para la familia era que disfruten de su compañía, de ser compañeros, de formar un equipo y sean buenos mayordomos de este planeta. Pero luego de caer en desobediencia, las Escrituras manifiestan la degradación del ser humano y por ende también la pérdida de control de la mayordomía. Por eso las Escrituras, luego de la caída, no idealizan a la familia. No se encuentra en la Biblia cómo debe ser una familia perfecta. ¿Por qué? Porque Dios acepta a la familia como es, para con su amor y gracia
dirigirla a un estado de funcionalidad en la economía divina. Así que, más bien, Dios presenta a la familia como una relación de funcionalidad, casa-hogar. Por lo tanto, la familia cumple una función vital en la economía de Dios, pues es en ella donde se inician y se forman los valores importantes de la vida, donde se inicia el proceso educativo a la manera de Dios. Por ello el proverbista en el capítulo 1, el verso 8, dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero cuando no cumplimos este rol vital en la formación de cada ser humano, con valores, costumbres y principios a la manera de Dios, la sociedad se corrompe y el resultado es la inclinación al mal, presentado como una forma de disfrute y placer sin medir consecuencias. Podríamos decir que la familia es el útero de formación de la personalidad y Dios quiere que ese útero funcione a su manera para tener hijos e hijas que honren su nombre y formen una sociedad acorde a sus propósitos. Después del pecado en el huerto del Edén, Dios permitió que el ser humano viviera de acuerdo a su conocimiento del bien y del mal, como le ofreció Satanás a Eva y Adán. Les dijo: si comen de esta fruta serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es que Dios sabe, dijo la serpiente, que el día que comáis de él, del árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Dios permitió entonces que los seres humanos vivan bajo su conciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál cree que fue el resultado? Le voy a leer lo que dice la Escritura. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Génesis 6:5 de la Reina Valera contemporánea. ¿Se da cuenta que el conocimiento no da poder para vencer la inclinación al mal? El conocimiento nos abre los ojos a la realidad, pero el poder para vencer hay que ejercerlo con voluntad y dependencia en Dios. Entonces, para quien quiere vencer y triunfar sobre el mal, requiere de la voluntad y además del poder de Dios para sobreponerse a la inclinación natural del ser humano a este tipo de atractivo creado por Satanás y sus artimañas en este sistema. Por eso Santiago dirá: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra, no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, del 1 al 4. ¿Quién no ha experimentado la frustración de no lograr hacer lo que sabe y que debe hacer, y luego se autorrecrimina por no poder hacerlo, y muchas veces se da por vencido y se entrega de lleno a lo que no puede evitar a pesar de saberlo? Pablo lo experimentó y lo expresó así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, del 14 al 24. ¿Se da cuenta que la lucha entre el conocimiento y la práctica se da constantemente? Pablo encontró la victoria por medio del poder que brinda Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él a renglón seguido dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 25, la primera parte. Y sigue él diciendo en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, los versos 1 y 2. Por eso, Dios, en su plan amoroso de recobrar al ser humano, va a llamar a Abraham para, a través de él, formar una familia de acuerdo a sus planes y brindarle su poder y amor, capaz que su ejemplo traiga a los demás habitantes de la tierra a buscar a Dios y formar una sociedad mejor, acorde a los planes primigenios del Creador. Por eso vamos a introducirnos en Abraham, el padre de la fe. Primera cosa, ¿cuál fue el propósito de Dios al escogerlo a Abraham? Ser, con su familia, testigos del poder y el amor de Dios. Dice Génesis 12, entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se da cuenta? Génesis capítulo 12, los versos del 1 al 3. Así que Dios llama a Abraham para, a través de él y su descendencia, ser bendición a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Abraham creía en el Dios verdadero y no en los ídolos que el sistema tenía en Ur de los Caldeos, donde vivía. Esto lo revela Josué al hablarle al pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. Les dice así: Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia. Josué capítulo 24, el verso 2 y la primera parte del verso 3. Y en hebreo se va a expresar así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. De este llamamiento
se desprende que el plan de Dios era que Abraham y su descendencia fueran testigos de él y de su amor, para a través de este testimonio bendecir a todas las naciones, cubriéndoles con su amor y poder. Por eso, cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, nombre que le da Dios como recuerdo del cumplimiento de su promesa. Génesis lo expresa así: tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Génesis 17:5 de la Reina Valera contemporánea. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, su nombre original, significaba padre enaltecido. Pero como su esposa Sarai era estéril, ¿cómo podría ser padre y sobre todo enaltecido? Por eso Dios se lo cambia por Abraham, que significa padre de una multitud. Así que Dios, en cumplimiento a su plan, les dice luego a los descendientes de Abraham, a Isaac y Jacob, que para ser familia y pueblo modelo de sociedad al que fueron llamados, tenían que formar a la familia dentro de los principios y valores que darían los resultados que él deseaba. Por eso, cuando la nación ya se forma, les dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Deuteronomio 5, del 4 al 9. De este pasaje se puede ver claramente que Dios anhela que en cada familia se practique este principio, de tal manera que se forme un pueblo que invoque su nombre y reciba su amor y poder, a fin de que sea luz para los demás pueblos. O como lo diría en Éxodo: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. El plan de Dios era que Israel, como nación santa y escogida, serían quienes mostrarían el amor y poder de Dios mediante su fe, educación y obediencia a sus mandamientos. Entonces serían como sacerdotes. Los pueblos lo buscarían y ellos les enseñarían a conocer y a aprender a depender de Dios. Por eso Dios dice que fueron tomados para ser nación de sacerdotes, profetas, misioneros del mundo. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara, enseñándoles a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un Redentor, el Mesías, el Salvador y Todopoderoso. Para ello, debían cumplir el compromiso de permanecer en su amor y en la enseñanza de su palabra de generación en generación. Así que el diseño de Dios al llamar a Abraham y darle la promesa de hacer de él una nación grande, no era para que se sintieran más que los demás pueblos, sino que se convirtieran en recipientes activos de todas sus bendiciones, para ser un canal a través del cual él pudiera bendecir al mundo. Por tanto, cada familia y cada miembro de ella, componentes de la nación de Israel, tenían que llevar el mensaje de Dios y testificar con sus vidas sobre la verdad de Él. Debemos notar que la formación de la nación de Israel
no era un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar el fin, que por el testimonio de cada familia israelita se alcance a todos los demás pueblos de la tierra. La pregunta es, ¿cómo la familia proclamaría el amor de Dios? Y dice Deuteronomio que hemos leído: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y las pondrás en tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora he leído nuevamente Deuteronomio 6 del 4 al 9, pero de la Reina Valera contemporánea. Así es que esta parte de Deuteronomio expresa el corazón de la verdad acerca del plan de Dios para la formación de la familia. Dado que los pueblos están formados de familias, estos principios son la base moral y social de su funcionamiento. Las familias son funcionales cuando en su interior se logran formar las disciplinas, valores y costumbres de moralidad, donde los principios de Dios son la base fundamental de ellos. Claro que la psicología habla de funcionalidad en el sentido de que todos estén bien. Aquí no solamente es que estén bien, sino que estén conforme a los propósitos de Dios. Así que Dios toma a la familia de Israel para proclamar su amor, poder y resultados de la obediencia para hacer luz a las demás familias de todos los pueblos. Por ello, permítame ahora rápidamente ver estos principios fundamentales que se inicia o que da el inicio a este quehacer de formación familiar y social que muestra el amor y poder de Dios. Usted y yo lo necesitamos en nuestras familias. Todas las familias lo necesitan. Ponga atención. Primero, ser monoteísta y no politeísta, creyendo en el Dios verdadero. La primera parte dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. El politeísmo adora muchos dioses y lo que logra es crear una pugna de supuestos poderes que rigen la vida en las diferentes áreas del quehacer humano. Los pueblos paganos tenían tantos dioses como valores y necesidades tenían en su vida. Tenían el dios de la fertilidad para procrear y tener muchos animalitos, el dios de la producción para que la tierra produzca, el de las tormentas para que llueva, el del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dioses solo satisfacían y satisfacen, para los que lo siguen creyendo, el ego y necesidad del ser humano en quien buscar soluciones y echar la culpa de sus acciones erróneas. Para Israel y para nosotros los cristianos, solo hay un Dios, quien está dispuesto a cumplir su plan de redención humana y de la sociedad. Pablo lo expresaría así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Usted y yo debemos iniciar la formación de nuestra familia con esta realidad, enseñar esta verdad y no confundir a nuestros hijos, hijas con diversidad de poderes en quien podemos confiar. Solo hay un Dios. Ese único Dios está revelado en la Biblia y ha mostrado a través de la historia de la humanidad que tiene el control y el poder. Por ello, todo lo que ha revelado en las Santas Escrituras se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Y lo que para el ser humano era una locura, la ciencia ha corroborado que era verdad. Por ejemplo, Job, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, dijo, hablando de la tierra,
Él cuelga el norte sobre el vacío, pende la tierra sobre nada. Job 26:7. Los científicos descubrieron esta verdad recién en nuestra era por el siglo XV. La Biblia había revelado esta verdad miles de años antes. Por ello, usted no encontrará un libro serio escrito en contra de la Biblia, porque se ha cumplido y sigue haciéndolo con veracidad asombrosa. La demostración de esta verdad usted mismo puede encontrarla a través de sus páginas y de la historia de la humanidad. Pero también muestra que en su amor y al habernos creado a su imagen y semejanza, tenemos voluntad propia, y Él nos ha permitido en esa voluntad propia el libre albedrío para decidir estar con Él o no, amarle o no, adorarlo o no. ¿En qué Dios realmente está creyendo usted y está inculcando a sus hijos? Cuando enseña y modela a sus hijos, sus hijas, da clara direccionalidad del Dios amoroso y único de la Biblia, o dice creer en Dios, pero acude a diferentes supuestos seres poderosos. Por ejemplo, si busca salud, confía en el Dios de la Biblia, o dice creer en Dios, pero acude a los fetichismos, a los amuletos, a las artes ocultas, a las bebidas mágicas, a San Gregorio, u oraciones a espíritus y a ángeles, etcétera, etcétera. Entonces estará dando un falso testimonio. No es monoteísta, es politeísta, aunque lo diga de labios para afuera. Entonces, la primera base fundamental de una familia funcional y saludable es instruir y ejemplificar con su fe en el único Dios revelado en las Escrituras bíblicas. Vamos a la segunda. Prioridad de amar a Dios por sobre todo. Así es que el verso 5 de Deuteronomio 6 dirá: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amar a Dios implica también amar al prójimo. Repasemos lo que dijo Jesús. Le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús corroboró el principio de amar a Dios y manifestó que amar al prójimo era el segundo gran mandamiento. Pero dijo algo asombroso: que en estos dos mandamientos era toda la ley y los profetas. Es decir, toda la escritura sagrada conocida en ese tiempo. Hoy diríamos toda la Biblia. Todo lo que diga la Biblia está supeditada a estos dos mandamientos. El primero de amar a Dios por sobre todo y el segundo de amar al prójimo como a uno mismo. Por tanto, en este pasaje se encuentra la base de la formación del ser humano para su íntegra actitud en la vida. Esta es la base teológica por la que se formó el pueblo de Israel como una familia escogida para mostrar al mundo que Dios es uno y que se lo ama y obedece con todo lo que somos, a fin de que el mundo busque su presencia, y también para mostrar que a través de ese amor también amamos al prójimo como si fuera nosotros mismos. Si tratáramos de enseñar y obedecer este principio de amor, le pregunto, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Estaríamos quejándonos? Yo creo que al menos nos quejaríamos menos. En tercer lugar, poner en el corazón su palabra. El verso 6 dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Deuteronomio 6:6. Estarán en tu corazón
implica llegar a amarlas. Sean principios y valores inamovibles. En otras palabras, ellos tenían que tomar la decisión personal de amar al Señor su Dios con todos los recursos de su mente, su corazón, todo lo que disponían. ¿Le parece difícil? Pues sí lo es. Pero Dios mismo se encarga que sea una realidad cuando por fe buscamos ponerla a funcionar. Es más, en la actualidad Dios nos da de su Espíritu Santo para que este propósito se cumpla con el poder de Él mismo. Dicen las Escrituras desde la antigüedad: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. También dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. También en Joel dirá: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Joel 2:28-29. Y Pablo lo diría a los Corintios: es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Segunda de Corintios 3:3. Si usted y yo enseñamos y obedecemos, Dios se encargará de que llegue a nuestro corazón y también a nuestra familia, porque dice que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Filipenses 2:13. Para que esto se haga realidad, usted como padre, madre, hermano o hermana mayor o familiar debe poner en su corazón las Escrituras, amándolas, aprendiéndolas, practicándolas y enseñándolas. Esto nos lleva al cuarto punto: enseñar a sus hijos la palabra eterna del Señor. Dice el verso 7 de Deuteronomio 6: y se la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7 de la Reina Valera contemporánea. Esto es, enseñarle su palabra, repitiéndola, pregonándola en todo tiempo, con amor y mansedumbre, dando ejemplo. Los hijos e hijas que se les ha instruido en la palabra del Señor, dice el salmista que, cuando se enseña al niño a seguir fielmente su camino, aunque llegue anciano no se apartará de ella. Proverbios 22:6. Y Pablo le dice a Timoteo, el joven pastor que lo dejó en Éfeso: tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15 de la Reina Valera contemporánea. La pregunta es: ¿por qué debemos repetirla y pregonarla? Porque trae dos cosas bien marcadas. Note. Primera, el oír y guardar la palabra de Dios produce fe en el que la dice y en los que la oyen. Voy a leerle Romanos. Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es que la palabra de Dios solo con oírla ya va a dar frutos. En segundo lugar, porque los que la oyen, aunque sea en contra de su voluntad, les va a quedar en su mente.
y Dios la usará, esa palabra, en el momento oportuno para traer salvación a los que no han creído en Él. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. También dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10, del 8 al 11. El salmista también dijo así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. No quiere pecar, tiene que guardar en el corazón su palabra. También dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Así que el compromiso de los padres y de los mayores es instruir a los niños, a los adolescentes y jóvenes en la palabra de Dios. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra en todo tiempo. Le dice así, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enséñala. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Esto nos lleva a pensar que debemos cada miembro de la familia a leer su palabra constantemente, memorizarla y pregonarla en nuestras conversaciones como valores, dichos, consejos, con los amigos, en el trabajo, etc. También vale la pena tener Biblias de algunas versiones, de algunas presentaciones, Biblias con presentación para niños, para jóvenes, para mujeres, para líderes, etcétera, etcétera. La pregunta básica ahora es, ¿qué les lee a sus niños usted antes de dormir? Usted debería preferir las historias bíblicas emocionantes que Dios ocupará para formar valores y amor en sus hijos e hijas. Historias como las de Abraham, José, Sansón, David, Ruth, Daniel, Esther, Esteban, Jesús, Pablo, etc. Y por supuesto, no las de la Caperucita Roja, Alibaba y los 40 ladrones, y qué sé más que les leemos y no estamos dando formación. ¿Qué anhela que sus hijos sean? Usted deberá responder a esta pregunta y se dará cuenta de lo que tiene que hacer, porque de eso dependerá su vida, hogar, felicidad, formación de la sociedad, pero sobre todo de la salvación eterna. Finalmente vamos al quinto, identificarse con la palabra de Dios de una manera visible. Dice el verso 8 y 9, las atarás a tu mano como señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 8 y el 9. ¿Aún sin hablar se puede pregonar la palabra de Dios? Sí, claro. Pues se lo puede hacer de unas formas visibles, como cuáles, por ejemplo, afiches, carteles, cuadros, revistas, fotos, etc. También puede llevarla consigo. Y si no quiere llevar la Biblia, por lo menos lleve folletos, tarjetas, recuerdos, etc. Hoy por hoy se puede ocupar las redes sociales, pero no hay mejor manera que la que se hace personalmente. Quizás usted dice, eso es fanatismo, ¿qué dirá la gente? Si usted piensa que qué dirá la gente, por eso le pregunto,
Pero ¿qué dice la gente de los amuletos que lleva para la buena suerte, de los anillos, de las cadenas, etcétera, que sirven para ahuyentar las malas vibras y traer las vibraciones positivas? La patita de cabra y qué tantas otras cosas hace la gente. ¿Se avergüenzan de eso? ¿Por qué debe avergonzarse usted y yo de llevar la palabra de Dios? ¿Nos avergonzaremos de llevar su palabra en folletos, tarjetas, recuerdos para entregarlas a quien las necesite? Creo que no debemos hacerlo. Creo que si estos 5 principios que hoy hemos tratado y los practicamos, sin lugar a dudas, su palabra que es viva y eficaz dará grandes resultados, sobre todo en el hogar y familia. ¿Qué familia quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿A dónde quiere ir? Debe hacerse usted estas preguntas. El resultado es fantástico. Aprender a amar a Dios y amar su palabra trae consigo el cumplimiento automático de toda la ley y además de salvar almas y cubrir o evitar multitud de pecados. Nos quejamos de una sociedad dañada, pero no queremos formar familias para que formen una sociedad buena. Dice la Escritura, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Si en vez de buscar leyes para castigar, enseñáramos a amar al prójimo como a uno mismo, las cosas cambiarían. También diría las Escrituras: hermanos míos, si alguno entre vosotros es engañado, desviándose de la verdad, y otro le hace volver, sepa que cubrirá multitud de pecados y ha salvado un alma. Santiago 5:19. Terminemos. ¿Sabe que el ataque de Satanás está contra la familia? Desde el principio de la humanidad, la estrategia de Satanás fue dar al traste el plan de Dios. Claro está que para hacerlo planeó destruir la familia, o al menos trastornar la vida familiar. Satanás busca a toda costa socavar los cimientos de la familia. Para ello, primero, busca que los padres estén discutiendo y peleando, de manera que la familia se convierta en algo caótico. Y por supuesto usará el divorcio, la separación, la infidelidad, las incomprensiones, los pleitos, chismes, deseos sensuales y todo lo que pueda para tratar de romper la funcionalidad de la familia, hacerla pedazos, inefectiva en las manos de Dios y así destruir la sociedad para tomar todo el control de este planeta. En segundo lugar, sacará a los hijos fuera de la familia. Tentará a niños y jóvenes a buscar fuera de la familia lo que deben tener dentro de ella: amor, confianza, respeto y realización. Si los fundamentos de la tabla de valores en su corazón no es la palabra de Dios, más pronto o más temprano terminará yendo tras el placer y la destrucción de su vida y, por supuesto, la de su familia, de sus hijos e hijas. Permítame preguntarle, ¿es su familia un hogar o solo un lugar para satisfacer sus necesidades? Su matrimonio es un hogar donde la familia cumple con sus funciones pedagógicas y prácticas en los valores y objetivos de Dios. ¿O Satanás ha logrado convencerle que el hogar es tener las cosas materiales que ese sistema le vende y ofrece, sin importar la felicidad de las personas de su familia? Dado que el hogar es la vida en familia, esta representa una relación entre sus miembros con dirección y amor a Dios con sus valores, y no simplemente el tener un mismo lugar donde satisfacer necesidades físicas, como comer, dormir y tener donde llegar. Recuerde, el hogar familia es una interacción de formación en el amor y los valores eternos. ¿Cómo está instruyendo a su familia? ¿Está en sus planes hablar en la familia la palabra en todo tiempo, con enseñanza y ejemplo? Si aún no lo ha hecho, es tiempo de que lo inicie. Su familia lo necesita.
La sociedad lo requiere y Dios salvará esas almas. Oremos. Gracias, Padre, porque usted nos ha instruido claramente. Nosotros somos necios y preferimos escuchar lo que dicen los moralistas, lo que dicen los religiosos, lo que dicen los psicólogos, los filósofos, cuando su palabra es eterna y cuando se la practica cambia vidas y da grandes bendiciones. Necesitamos que las familias aprendan estos valores que salvarán sus vidas y harán de nuestra nación y de este planeta un mundo mejor. Permítanos, Señor, empezar desde hoy a cumplir esta realidad por el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos veremos pronto con este nuevo mensaje sobre la familia.